Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver el tema de la generación perdida. Antes de empezar, quiero recordarles que esta generación, bueno, que este tema es del siglo XX, que es un movimiento literario de unas personas. Ahorita vamos a ver bien más a fondo. Entonces, hay que ponernos primero en contexto. Aquí, por ejemplo, en esta portada yo les puse algunos autores, algunas portadas de los libros. Por ejemplo, este es Ernest Hemingway, el que escribió Adiós a las armas, y también el que escribió El viejo y el mar. Acuérdense que eso lo encargué de tarea, lo vamos a revisar después. Este es William Faulkner. Aquí hay un libro que se llama Manhattan Transfer de John Dos Passos y Las uvas de la ira de John Steinbeck. Okay, vamos a ver primero el contexto histórico. ¿Qué fue? O el contexto histórico es que estaba la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto bélico donde participaron países como Rusia, el Imperio Otomano, Inglaterra, Francia y el Imperio Austrohúngaro. Este, este contexto, bueno, esta guerra fue durante 1914 a 1918, duró aproximadamente 4 años, se desarrolló principalmente en Europa, pero pues sí, hubo, por ejemplo, creo que ya al final Estados Unidos entró, también hubo participación un poco de México y cosas así. Tenemos la Primera Guerra Mundial, repito, en 1914 y en 1918. Después vamos a ver la Gran Depresión, que fue un quiebre repentino a la bolsa de valores estadounidenses, provocando una recesión económica que afectó a todo el mundo e incrementó los niveles de pobreza. Esto fue entre 1929 y 1939. Entonces, si nos damos cuenta, la generación perdida estuvo entre estos dos sucesos. Más o menos en 1920, 25, 24, 23 empiezan a hacer las publicaciones de sus obras, los diversos autores, y pues a ellos les toca ser partícipes de la Primera Guerra Mundial, ahorita lo vamos a ver. Ellos están viviendo en otra parte, pero les toca también gran parte de la Gran Depresión. Y posteriormente, aquí no lo hablo mucho, pero posteriormente algunos de esos autores participaron también en la Segunda Guerra Mundial. Se le conoce la generación perdida porque Gertrude Stein, una escritora, les dijo, amiga de Hemingway específicamente, le dijo como que son todos ustedes una generación perdida porque nadie los lee, nadie los conoce, la gente está más enfocada en el periodo de la posguerra y en los problemas de la Gran Depresión. Entonces por eso se le conoce así. Ella, Gertrude Stein, era amiga de Hemingway, él se lo decía, vamos a decir, como en buena onda, pero después los críticos literarios y todo eso lo tomaron como una frase o un reconocimiento peyorativo, pues porque nadie los conocía, entre comillas. ¿Qué es la generación perdida? Es un grupo de escritores norteamericanos, por eso hablamos de la recesión económica, que vivían en París entre la Primera Guerra Mundial 1914-1918 y la Gran Depresión estadounidense, que fue de 1929 al 39. Entonces, ellos, por ejemplo, bueno, algunos de los autores son Ernest Hemingway, con El viejo y el mar y París es una fiesta, son algunas de sus obras. Igual William Faulkner con El ruido y la furia mientras agonizo. John Dos Passos con Manhattan Transfer y El gran destino. John Steinbeck con Las uvas de la ira y la perla. Y Francis Scott Fitzgerald con El gran Gatsby y El curioso caso de Benjamin Button. Yo creo que a lo mejor algunas de estas dos películas, bueno, de estos dos libros, los conocen, pues se hicieron película. Ahorita vamos a hablar un poquito de todos ellos. Lo que quería era mostrar que estos autores, estos 5 autores que son los más reconocidos dentro de la generación perdida, y cabe mencionar que Ernest Hemingway como William Faulkner ganaron el Premio Nobel de Literatura, o sea, el reconocimiento en la literatura más a nivel mundial, pero todos estos 5 autores fueron partícipes de la Primera Guerra Mundial. Ernest Hemingway fue un soldado, después tuvo unos problemas, creo que le explotó una granada cerca y tuvo un problema en un ojo, ya no podía ser soldado y lo contrataron como conductor de ambulancias de rescate. O sea, él conducía la ambulancia donde estaban los heridos, se los llevaban. William Faulkner se alistó en la Fuerza Aérea de Canadá. La verdad no sé muy bien por qué en la de allá, pero estaba en los aviones batallando. Don Jos Passos fue parte del cuerpo de rescate de la Cruz Roja. Aquí él, pues, igual que Ernest Hemingway, estaban los heridos
y ellos iban a recoger a los heridos aunque siguiera continuar la guerra. Después tenemos a John Steinbeck, que se unió al ejército estadounidense al frente como carabinero, al igual que Francis Scott Fitzgerald. Entonces todos estos 5 autores, antes de vivir en París, antes de ser conocidos como la generación perdida, ya habían participado en la Primera Guerra Mundial. Debemos recordar que estar en un suceso bélico como alguna guerra, pues es un suceso hasta cierto punto impactante. Algunos de esos autores creo que ya escribían un poquito antes de la guerra, escribían sobre cuestiones de su sociedad, entran a la guerra, después de ahí se van a vivir a París y encuentran pues, que para ellos el mundo es algo muy complejo. Por ejemplo, en las obras tenemos la obra de Ernest Hemingway del Viejo y el Mar, que fue la que les pedí, pero prácticamente trata sobre un pescador y su labor en el mar, todo lo que batalla y todo eso. París es una fiesta, es como una crítica sobre la cuestión materialista. O sea, todos están muy felices en París, a todos les está yendo muy bien, dentro del ámbito social, pero personalmente, económicamente, van para abajo. Es similar a El Gran Gatsby. Si vieron, hace poco salió una película con Leonardo DiCaprio, y pues es un multimillonario que se vuelve rico por tráfico ilegal, pero en verdad él hace fiestas muy muy grandes para que pueda ir una chica que le gusta, y en la mera hora ella no va y está enamorada de alguien más tranquilo, bla bla bla. Después tenemos por ejemplo a William Faulkner con El ruido y la furia y Mientras agonizo, que las obras de Faulkner se sitúan en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, en un pueblo que él inventa, que tiene un nombre medio extraño, pero los dos tratan sobre estos pueblos, o los pobladores de ahí. Es importante mencionar que William Faulkner con Mientras agonizo fue uno de los primeros escritores, una de las primeras obras modernas donde la narración era fragmentada. Siempre, por ejemplo, nosotros leemos cuentos clásicos y la narración va, o sea, paso por paso, temporalmente, pero Mientras agonizo no. Mientras agonizo es la historia de una mamá que fallece. Ella es la narradora, bueno, es una de las narradoras, y tienen que llevar toda su familia, tienen que llevar el cuerpo de la mamá a un cementerio que está en otro pueblo. Entonces cada capítulo es un narrador distinto. En total creo que son como 5 o 6 narradores que están contando la misma historia, ven cosas distintas, entienden cosas distintas, y pues es una historia, la verdad, muy muy fuerte. Y El ruido y la furia es similar. Ahí en El ruido y la furia hay una parte muy interesante donde hay un diálogo interior, un narrador está reflexionando, pero si nosotros lo leemos no vamos a entender muy bien porque está escrito de una forma muy extraña. El detalle es que el narrador es una persona que parece de sus facultades mentales. Entonces pues la narración es una narración que nos da a entender eso. Entonces es un trabajo muy 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 complicado. Por eso a él le dieron el Nobel. Después tenemos a John Dos Passos con Manhattan Transfer y El Gran Destino, que son historias donde se vende Estados Unidos, o sea, los personajes ven a Estados Unidos como si fuera la grandeza, y ya dentro de la economía, del poder de la cultura, quedan sumergidos en algo que pues no les gusta. Lo importante también de Manhattan Transfer es que vamos a decir que es una novela, un libro de cuentos, porque cada capítulo nos está contando un suceso, son personajes distintos, pero en el capítulo 1 tenemos un personaje que de repente platica con otro, y esa persona con la que platica es la del capítulo 2. Que el capítulo 2 ve a alguien en el banco, y el banco es el capítulo 3. Y así se va ligando toda la historia hasta formar prácticamente un círculo. El último se encuentra con el primero. Después tenemos a John Steinbeck con Las uvas del aire y la perla, que se parece mucho a William Faulkner en cuanto a hablar a la cuestión de los agrícolas, la cuestión de los granjeros, de la gente pobre, pero ya él está muy enfocado durante los conflictos económicos. Él ve que está la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos está invirtiendo en eso, y el conflicto económico que tienen los granjeros o los agricultores pues es feo, se están quedando en la pobreza. Y bueno, ya dije de Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, y el curioso caso de Benjamin Button, que es una historia muy curiosa, trata de un niño, de un bebé que nace siendo viejo, y a medida que crece en su vida se va haciendo niño. Es un juego ahí invertido. La película es una película muy padre también, pero sí habla sobre esa cultura norteamericana.
Es el enfoque que le quiere dar Scott Fitzgerald. Algunas de las características es el pesimismo y el desconcierto. Yo lo que hice fue tomar una fotografía para que más o menos se note la característica, y de otras fueron frases de los autores. Por ejemplo, en el pesimismo y el desconcierto tenemos la frase de William Faulkner del libro El ruido y la furia, que dice: un hombre es la suma de sus desdichas. Se podría creer que la desdicha terminará un día por cansarse, pero entonces es el tiempo en el que se convierte en nuestra desdicha. O sea, la verdad es un pasaje pesimista, es un pasaje que nos deja sumidos en desdichas prácticamente. De este otro lado tenemos la inutilidad y la crueldad de la guerra. Obviamente siempre nos hemos dado cuenta que la guerra es un acto muy cruel, pero pues esta imagen refleja otra cosa. Es un niño que parece ser que está alistándose y tiene a su hermano atrás. Es un niño, no sé, 4 años, su hermano recién nacido. El hermano recién nacido, pues entre que parece que está dormido, podría parecer que está muerto. Entonces son escenas muy fuertes que estos autores vivieron en la guerra y buscan plasmar en sus obras para que la gente al momento de leerlas pues tenga un poco de conciencia sobre eso. Después tenemos los felices años 20 y la era del jazz. Hablando de los felices años 20, tenemos que recordar que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. El quiebre de la bolsa de valores estadounidense empieza en 1929. Entonces tienen 10, 11 años donde la economía estadounidense subió mucho. Por eso se le conoce como los felices años 20. En las novelas de estos autores nosotros podemos ver, o en algunas, como ellos siempre quieren recordar esa época. Era una época de esplendor, una época de mucho dinero, donde Estados Unidos la verdad le estaba yendo muy bien económicamente, pero debido a la bolsa de valores y al quiebre, truena. Dentro de esa época también tenemos la era del jazz, porque en la época de los años 20 no solamente era económicamente bien como les estaba yendo, también era musicalmente hablando. Por ejemplo, el jazz, que es música de afroamericanos o de africanos que emigran o los traen como esclavos a América, y su única forma de quitarse la esclavitud pues es haciendo música, haciendo jazz. Entonces el jazz fue una revolución musical impresionante, tanto que se nota en las novelas de estos autores. Si nosotros leemos, por ejemplo, París es una fiesta, o Fiesta, o El Gran Gatsby, los personajes, los lugares, en los lugares donde están hay jazz. Siempre hay jazz, es una música muy alegre, es una música que busca mover hasta el alma. Después tenemos la depresión económica, que pues fue algo que les impactó muchísimo, porque Estados Unidos, al estar en la cima de la economía mundial, pues quiebra completamente su bolsa, y caen hasta llegar a un nivel de pobreza muy, muy, muy fuerte, donde la gente prácticamente muere de hambre, porque no tiene nada de comer. Esta es una fotografía que se tomó. Esta es la bolsa de valores, o Wall Street, una parte de Wall Street, y aquí está toda la gente afuera viendo pues qué pasó, o sea, qué está sucediendo, porque sus inversiones están bajando, porque están corriendo a la gente, porque no hay dinero, porque está subiendo los precios de las comidas, bla bla bla. También habla mucho, la generación perdida habla mucho sobre la sociedad norteamericana, y aquí tenemos una frase de Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby que dice: siempre que sientas deseos de criticar a alguien, me dijo, recuerda que no todo el mundo se le ha dado tantas facilidades como a ti. Es prácticamente lo mismo. Lo que esta frase está hablando es que desde la perspectiva de Fitzgerald, obviamente, es muy fácil hacer una crítica, pero no es fácil empatizar. Algo que él critica que le falta a la sociedad norteamericana, que es esta empatía para que puedan pues estar humanitariamente a la par. Después tenemos el reflejo del estancamiento cultural, igual con una frase de John Dos Pasos, que quiero que leamos, o sea, que se lea bien, pero que se entienda cómo se vuelve esa frase, muestra un círculo vicioso. Trabajamos para comer, para obtener la fuerza para trabajar, para comer, para obtener la fuerza para trabajar, para comer, para obtener la fuerza para trabajar, para comer, para obtener la fuerza para trabajar. No es un copy-paste, chicos, chicas, no es una repetición más porque sí, es una repetición porque es un ciclo, es un círculo vicioso que está una y otra vez. Es el estancamiento cultural, está estancado en esa idea de que trabajamos y comemos y nada más, que en la vida no hay nada más de eso, y obviamente para John Dos Pasos no es así, existen otras cosas.
También en la novela de la generación, o en la literatura, perdón, de la generación perdida, están las tendencias psicológicas. Aquí yo puse una foto, no es ninguna persona de la generación perdida, es un autor ruso que se llama Fyodor Dostoyevsky, que tiene libros como Crimen y Castigo, El Jugador, Los Hermanos Karamazov, X o Y, pero él es el padre de las novelas, o se entiende que es el padre de las novelas psicológicas, porque sus personajes, al momento de entrar en una situación o de observar algún suceso, empiezan a reflexionar y empiezan a hacer un monólogo, un diálogo interior, o sea, empiezan a hablar con ellos mismos. El personaje está hablando con sí mismo para poder entender qué está sucediendo aquí en la situación, qué pasa, por qué, bla, bla, bla. Entonces eso de este autor ruso lo toma después la generación perdida para ponerse a pensar sobre la existencia del ser humano, sobre si los actos bélicos valen la pena, perdón, sobre si vale la pena cómo yo estoy tratando a las demás personas, participar en la guerra, bla, bla, bla. Empiezan a tener muchas cuestiones existencialistas. Acuérdense que uno de los temas pasados fueron las filosofías y ahí estaba el existencialismo que decía que el ser humano, o sea, se plantea la pregunta que qué es primero, si la esencia o la existencia, o que la existencia es primero la esencia. Entonces prácticamente en estas novelas de la generación perdida podemos encontrar no respuestas, pero esa pregunta una y otra vez, cómo los personajes se cuestionan el ser humano. Después tenemos cómo se cuestiona la política, con un fragmento de París era una fiesta de Ernest Hemingway, que dice: esto es lo que son ustedes. Todos ustedes son eso, dijo Mrs. Stein. Todos los jóvenes que sirvieron en la guerra son una generación perdida. De veras, dije, lo son, insisto. No le tienen respeto a nada, se emborrachan hasta matarse. Aquí es una novela, pero esta novela está poniendo a Mrs. Stein como Gertrude Stein, que les dio el nombre de la generación perdida. Pero observen cómo ella está comentando que las personas que fueron a la guerra son una generación perdida, porque después de los estragos de la guerra regresan a sus casas para emborracharse y matarse. No solamente emborracharse para convivir, para ponerse feliz, no, 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 sino para llegar a un pesimismo, o sea, llegar a la muerte. Si no se murieron por alguien más en la guerra, ellos por sus propios medios van a llegar aquí a morirse por el alcohol. Y tenemos también hablado mucho sobre el liberalismo y el radicalismo, que eran casi junto con pegado cuestiones políticas, donde muchas personas querían dejar la cuestión de la conservación o de la conservaduría de las personas en el pasado y ser alguien libre. Gracias al liberalismo y al radicalismo pudieron haber más trabajos, por ejemplo las mujeres pudieron ejercer el voto, los hombres pudieron tener, o bueno, la sociedad en general pudo tener 8 horas de trabajo en lugar de 12, 10 y no se les pagaba completo. Entonces fueron estas huelgas, estas cuestiones que ellos iban observando y decían, bueno, nosotros esto como lo estamos viendo, podemos plasmarlo en nuestras novelas y hacer una crítica sobre este tipo de sucesos. Algunas de las aportaciones a la literatura que hizo la generación perdida, los 5 autores y más, hay más autores, es las nuevas formas de narrar. Por ejemplo, se habla mucho de que Ernest Hemingway utilizaba el estilo periodístico. Tenemos que recordar que como él estuvo en la guerra ayudando, recogiendo a los soldados caídos o los soldados heridos, él también fue corresponsal de guerra. O sea, él estaba al frente de la batalla haciendo escritos, tomando evidencias para las noticias. Entonces su estilo se puede considerar que es un estilo periodístico con frases cortas. Son frases, o sea, para que el lector lea completamente rápido. Por ejemplo, en El Viejo del Mar tenemos frases como el viejo tomó su barca y se fue a la mar, punto. En el mar encontró todos los pescados que buscaba, punto. O sea, son frases muy muy cortas para que el lector lea con velocidad, no se aburra. El monólogo interior, bueno, ya lo hablé. En esto, por ejemplo, tenemos mucho también en William Faulkner. Hay una novela que se llama Las Palmeras Salvajes, donde la estructura es unos capítulos son una historia, otros capítulos son una historia.
O sea, por ejemplo, los capítulos 1, 3 y 5 son una historia, los capítulos 2, 4 y 6 son otra, que al final se van a entrelazar. Entonces, uno de esos capítulos es un monólogo interior. Durante todo el tiempo, el personaje está reflexionando. No sabemos a ciencia cierta sobre qué está reflexionando hasta que terminamos y encontramos que reflexionaba sobre la otra historia. También La Generación Perdida establece el existencialismo en Europa, que ellos se plantean la pregunta de cuál es la esencia del ser. Debemos recordar que el existencialismo lo desarrolló Jean-Paul Sartre, un francés, donde ellos estuvieron, pero ya un poco en 1940, 1950. O sea, Jean-Paul Sartre ya había leído estas obras, ya había visto qué se preguntaban ellos, y ahora él lo respondía desde la filosofía. La crueldad de la vida y su descripción, aquí ellos se dan cuenta que lo estético ya no se centra en lo bello, sino en lo cruel. Cuando hablamos de las cuestiones estéticas, lo que es estético es, vamos a decir, no sé si decirlo así como agradable, pero cumple ciertas características. Yo sé que la crueldad no es agradable, pero dentro del arte lo estético cumple ciertas funciones que deben de entrelazarse o juntarse para poder formar una obra literaria completa. Entonces lo que ellos están planteando aquí es que su obra literaria ya no va a mostrar cosas lindas, cosas bellas, sino ya va a mostrar al mundo tal y como es, cruel. Y la narración lleva una protesta social, se consideraban como un movimiento político artístico que se diferenciaban con las luchas que se identificaban, con las luchas populares. Muchos de estos autores estaban a favor de las huelgas que se hacían, porque eran huelgas donde ellos se daban cuenta que el ser humano era más importante que las políticas económicas, las políticas culturales, sociales, bla, bla. Entonces ellos preferían estar de ese lado para poder ayudar a sus compatriotas o al mundo en general. Ok, chicos, chicas, bueno, pues este es el final de la clase. Espero les haya gustado La Generación Perdida. Les recomiendo que lean un poco de ella. Hay textos muy buenos. Por ejemplo, William Faulkner tiene un cuento chiquito que se llama Una rosa para Emily o Una rosa para Emilia, donde podemos encontrar todas estas características y todas estas aportaciones, y nos va a mostrar algo muy importante de la sociedad norteamericana. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su atención. Hasta luego.